muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Una vez más, nos da mucho gusto estar con todos ustedes a través de estos medios de comunicación, así que sean bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática. Voy a desarrollarlo ahora con la joven Jocelyn García. Buenos días, bienvenida. Gracias, pastor. Buenos días y bueno, bienvenido a cada uno de ustedes y buenos días también a los que nos están viendo por la televisión, ya sea en Houston o en Dallas, y los que nos están viendo también por medio del internet. Sean ustedes bienvenidos a este segmento. Para nosotros es un gusto, como siempre, poder estudiar la palabra de Dios con ustedes. Y bueno, la lección que empieza este nuevo año está muy interesante y hoy vamos a ver otra parte de esta lección. Así que les invitamos a que nos acompañen para que antes de empezar podamos tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos por un día más de vida que nos das, Señor. Te agradecemos por tu grande misericordia y tu amor para con nosotros, oh Padre. Ahora que estamos aquí, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra, Señor, a aprender más de ti, te pedimos que seas tú que nos hables, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Padre, y que las cosas que podamos aprender en esta mañana, Señor, puedan, oh Dios, impactar nuestras mentes, nuestras vidas, nuestros corazones, Padre. Que podamos realizar los cambios necesarios, Señor, y que podamos vivir cada día de acuerdo a tu voluntad, Padre. Gracias por la luz que nos das, oh Dios. Ayúdanos a vivir de acuerdo a ella. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos ahora a continuar analizando y meditando en este gran líder, Josué, que como vimos ayer, se convirtió en el gran sucesor de Moisés y fue el privilegiado de liderar al pueblo para introducirlo en la tierra prometida. Pero, ¿qué iba a requerir Josué para esa grande tarea? Bueno, Josué iba a requerir mucho coraje. Coraje, pero ¿de dónde él sacaría ese coraje? ¿A través de qué? A través de la consagración. Así es, mis hermanos. Vamos a mirar ahora en esta lección bajo el título Coraje a través de la consagración, lo importante que es, hermanos, el ser valientes, el ser valerosos. ¿Qué le dijo Dios reiteradamente a este nuevo jefe y por qué? Bueno, esa respuesta la podemos encontrar en el libro de Josué, capítulo 1, versículos 6 al 7. Josué 1, 6 y 7. Y dice así: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Interesante, hermanos, cómo el Señor le dice reiteradamente que se esfuerce y sea valiente. Pero esa valentía, como ustedes pueden notar, estaba supeditada al hecho de no apartarse, dice aquí, de toda la ley que el siervo Moisés, siervo de Jehová, había mandado para él. Qué interesante que de esa ley no se debería de apartar ni a la derecha ni a la izquierda Josué, y de esa manera prosperaría. Hermanos y hermanas, el coraje, es decir, el valor, la valentía que Dios demanda de este siervo, era necesaria para la grande empresa que él tenía por delante, como era liderar a ese pueblo. El don de profecía, ampliando más esto, ¿qué nos dice?
Bueno, empieza diciendo así. ¿Creéis que se habrían dado todas estas admoniciones a Josué si no hubiese habido ningún peligro de que fuera sojuzgado por influencias engañosas? Debido a que las influencias más poderosas iban a combatir contra sus principios de justicia, el Señor en su misericordia lo amonestó para que no se apartara ni a la diestra ni a la siniestra. Debía conducirse con la más estricta integridad. Interesante. Estricta integridad. Hermanos, cómo es de importante en esto de liderar al pueblo de Dios el ser íntegros, el de ser completos, hermanos. Cómo este siervo Dios lo escoge y le da todas estas admoniciones, porque lo que le esperaba pues implicaba también muchos riesgos. Pero el Señor le dice, mira, el secreto es no apartarse ni a la diestra ni a la siniestra, sino mantenerse en el centro de este libro de la ley. ¿Qué más nos sigue diciendo el don de profecía? Sigue diciendo así. Si no hubiese habido ningún peligro delante de Josué, Dios no lo habría exhortado vez tras vez a que fuera valiente. Pero en medio de todas sus inquietudes, Josué tenía a su Dios para guiarlo. Amén. No hay un mayor engaño que suponer que en cualquier dificultad uno puede encontrar un guía mejor que Dios, un consejero más sabio en cualquier emergencia, una defensa más poderosa en cualquier circunstancia. Me llama mucho la atención esta nota que ha leído aquí Jocelyn de Comentarios de Ellen White, tomo 2, página 987, de que pues no hay un mayor engaño, dice, que suponer que en cualquier dificultad uno puede encontrar un guía mejor que Dios. Hermanos y hermanas, como Josué, nosotros también necesitamos de Dios como nuestro guía a cada instante. Necesitamos de Dios como nuestro consejero más sabio. En toda emergencia, hermanos, necesitamos esa defensa poderosa en toda circunstancia. Dios es el que necesitamos. De manera que en esta hora yo quiero animarle a todo aquel que está tal vez con incertidumbre, que está temeroso de algo que tiene que enfrentar. Hermano, hermana, haga de Dios su guía usted también. Venga al Señor ahora. Busque en su palabra sus consejos, sus admoniciones. Siga sus instrucciones y verá cómo usted también prosperará en todo lo que haga. ¿Y cómo iba a ser capacitado Josué para cumplir los planes de Dios, Jocelyn? Bueno, Josué 1:8 nos dice así. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Interesante. Una vez más, la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios es aquí la herramienta que Josué iba a necesitar para poder ser capaz en llevar adelante aquella obra, en cumplir los planes de Dios. Miren ustedes cómo el Señor le dice que no se aparte de su boca el libro de la ley, que medite en él de día y de noche, y que también haga conforme a lo que esté escrito en él. Hermanos, esto no ha pasado de moda. Esto sigue siendo lo más importante de nuestra vida, meditar en la palabra de Dios, hacerlo de día, hacerlo de noche, meditar en ella, memorizando inclusive versículos de la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, es necesario que volvamos a la Biblia, que volvamos a las Escrituras. Noten ustedes que para tener éxito en todo lo que uno va a emprender, si uno hace de la palabra de Dios su herramienta, su instrumento, su alimento, su ancla, hermanos, el Señor ha dicho claramente, prosperarás en todo lo que hagas. Josué
al otro lado del río, le esperaba, hermanos, muchos peligros a él. Le esperaban allí pueblos que eran hostiles a Dios, a su pueblo, y que sin duda solo esperaban que cruzaran el río para hacer una carnicería de ellos. Sin embargo, el Señor anima a su siervo y reiteradamente le dice: tienes que tener coraje, Josué, pero este coraje lo vas a sacar de la consagración, de las escrituras, de apartar tiempo para meditar en esas escrituras. Y esto es lo que te mando para la obra que vas a hacer. Interesante, hermanos, cómo esto es una lección para nosotros, porque nosotros también estamos para ser introducidos, hermanos, a la tierra prometida, es decir, la Canaán celestial. Y también se necesita que lo mismo que se pidió a Josué, nosotros también hagamos. También nosotros tenemos que volver a la palabra de Dios, como lo he dicho, como lo hizo Josué, meditar en ese libro. Es decir, consagrarnos, hermanos, también nosotros a través del estudio de la Biblia. Eso nos dará fuerza, eso nos dará valentía, eso nos dará el coraje para que finalmente entremos a esa tierra prometida nosotros también. Hablando de esto, de la Biblia, cómo juega su papel, ¿qué dice el don de profecía? Bueno, antes de pasar a esa parte, me Claro. gustaría agregar esta partecita de que Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Ujú. Entonces, si en nuestro corazón, que es nuestra mente, bueno, la Biblia dice: guardarás la ley en tu corazón. Si meditamos en la ley, si tenemos la ley en nuestra mente, nuestros pensamientos, entonces, ¿en qué se forman? En acciones. Exacto. Esas acciones se forman en hábitos y esos hábitos forman nuestro carácter, y el carácter que nosotros deseamos es el carácter semejante a Cristo. Y es allí donde se expande esta última parte donde dice: bueno, necesitas meditar en la ley, necesitas pensar en mi ley para que así puedas estar preparado, consagrado, para poder tener el coraje necesario para liderar al pueblo. Amén. Y empieza diciendo: la religión de la Biblia encarna los principios de actividad en el servicio, pero al mismo tiempo existe la necesidad de pedir sabiduría diariamente de la fuente de toda sabiduría. ¿Cuál fue la victoria de Josué? Meditarás en la palabra de Dios día y noche. Sí, más claro no puede estar, ¿verdad? Así La es. victoria de Josué consistía en meditar en la palabra de Dios día y noche. Y hoy, ¿cómo podemos aplicar esto a nosotros que tenemos alguna posición de liderazgo en la iglesia, según sigue diciendo el don profético? Dice así: los que tienen el puesto de consejeros deben ser abnegados, hombres de fe, hombres de oración, hombres que no se arriesguen a depender de su propia sabiduría humana, sino que busquen diligentemente luz e inteligencia en cuanto a la mayor forma de encauzar sus ocupaciones. Y bueno, esa parte se me hace interesante porque justo leía hoy un poquito acerca, bueno, algo que hablaba en cuanto a eso, donde dice que para ser un líder como Josué tenía que depender de la palabra de Dios, de la oración y de la comunión con Dios para poder, cuando llegara el problema, cuando llegara la dificultad, no tomar o no basarse en sus emociones para tomar una decisión, sino basarse en la sabiduría que Dios da por medio de su palabra. Entonces decía, la meta de nosotros es desarrollar resistencia en cuanto a lo espiritual, resistencia como por ejemplo un atleta que hace mucho ejercicio para poder tener una buena resistencia, así nosotros en nuestra vida espiritual, ejercitarnos espiritualmente para que cuando llegue la tentación, para que cuando llegue la prueba podamos resistirla, no tomar decisiones por emoción, sino por la sabiduría que está en la palabra de Dios. Amén. Bueno, el don de profecía sigue diciendo más al respecto acerca de Josué. Dice: Josué, el comandante de Israel, escudriñaba diligentemente los libros en que Moisés había consignado con fidelidad las instrucciones dadas por Dios, sus requerimientos, reproches y restricciones, para no proceder insensatamente.
Josué estaba temeroso de confiar en sus propios impulsos o en su propia sabiduría. Consideraba todo lo que provenía de Cristo, quien estaba oculto por la columna de nube de día y la columna de fuego de noche, como suficiente importancia para ser sagradamente estimado. Interesante, todo esto ha sido leído de los mismos comentarios de Ellen White, el tomo 2, páginas 987 y 988. Pero como, hermanos, dice aquí esta cita de que pues Josué escudriñaba diligentemente los libros de Moisés, porque esa era la ley a la cual se refería. Así se le llamaba a los primeros 5 libros de Moisés, la ley, la Torá. Y como dice que él diligentemente los escudriñaba y había consignado, dice, con fidelidad las instrucciones dadas por Dios allí. Me gusta también cuando dice que él consideraba todo lo que provenía de Cristo, quien estaba oculto en la columna de nube de día y en la columna de fuego de noche, y que él, por supuesto, había mirado mientras peregrinaron en el desierto. Así nosotros vemos, hermanos, a un hombre con coraje, con valentía, con valor, pero obtenida a través de una consagración, estudiando la Biblia, meditando en Dios. Como dice acá, considerando todo lo que provenía de Cristo. Así, hermanos y hermanas, nosotros debemos también vivir en estos días. Queremos ser nosotros cristianos valientes. El coraje lo necesitamos, hermanos. En tiempos como estos que vivimos y de cara a lo que viene más difícil, el valor, la valentía, el coraje nos es necesario. Y solamente lo obtendremos si, como Josué, nos dedicamos a buscar de Dios diariamente a través de las Escrituras, haciéndolo de día, haciéndolo de noche, meditando en ella. Hermanos, que esa sea nuestra meta en este año, que esa sea nuestro propósito, como Josué, ser mujeres y hombres valientes por medio del estudio de la Biblia. ¿Qué te parece si oramos por esto? Vamos a terminar, hermanos, así que vamos a pedirles a ustedes también que se unan con nosotros en oración. Amado Padre Celestial, el coraje, que no es otra cosa que el valor y la valentía, todavía son requeridos por ti en este tiempo, de cara a la entrada de la Canaán celestial. Nosotros podemos ver, Señor, que eso pediste de Josué y él te hizo caso, obteniendo eso, Señor, del estudio de las Escrituras, obteniendo eso de una fidelidad a obedecer las instrucciones dadas en tu palabra. Padre, nosotros te rogamos que nos ayudes para que podamos ser como Josué, mujeres, hombres, valientes, con valor como él, pero también con la misma consagración de estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener hambre de tu palabra, a buscar en ella, oh Señor, las admoniciones, los consejos, las amonestaciones, todo lo que sea necesario para tener éxito. Este año, Padre, quisiéramos tener éxito espiritual y hoy podemos verlo, que se puede obtener de la manera como Josué lo obtuvo. Ayúdanos, por favor, a volver a tu palabra, a buscar de ella y a tener esa característica de líderes como es el coraje y la valentía dados por Jehová en su santa palabra. Gracias, Señor, te rogamos nos ayudes a conseguirlo en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad